Pública. El tema que hoy nos reúne es de la mayor relevancia para la estabilidad del país, que tiene que ver con la protección de datos e información clasificada como de seguridad nacional, que se encuentra resguardada por instituciones que son esenciales para la soberanía nacional y que sí debe de ser una prioridad del Congreso su legislación. Ahora, en las últimas fechas, hemos visto cómo en forma ilegal es sustraída información por grupos de ciberdelincuentes, además de evidenciar la vulneración de nuestros sistemas informáticos, ponen en riesgo al Estado mexicano. Los hackeos que han sufrido algunas secretarías, como la Sedena, son sumamente delicados, por lo que es conveniente legislar al respecto. Este delicado hecho del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional es una llamada de alerta para que aceleremos el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, a fin de proteger la información y los datos que son resguardados, tanto por dependencias públicas como por instituciones privadas, económicas y financieras. La gravedad que representan los ciberdelitos se ve reflejada en el hecho de que México sufrió 80,000 millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del 2022, que representan más de la mitad de los que se dieron durante todo el 2021, cuando se detectaron 156 millones de este tipo de intentos con la intención de sustraer información de manera ilegal. Así lo señala la más reciente información y reporte de Fortigar Labs para América Latina y el Caribe. Datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional dan cuenta que en septiembre del 2020 a abril del 2022, esta dependencia atendió 34,000 reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, principalmente relacionados con secuestros de datos bancarios, institucionales y personales. Debemos reconocer que los ciberatacantes están un paso adelante y utilizan diversos mecanismos para sustraer y hurtar datos personales o infectar los sistemas de cómputo, desde acercarse a los usuarios mediante páginas falsas o realizando llamadas telefónicas solicitando información privada de los usuarios. Asimismo, recorren al envío de correos electrónicos apócrifos de alguna empresa para confundir a los empleados. He estado escuchando a la academia, a diversas empresas y sociedades civiles, y puedo concluir que los principales tipos de delitos cibernéticos que se cometen son el fraude por correo electrónico, fraude de identidad en caso de robo y uso de información personal, robo de datos financieros o de tarjetas de crédito, robo y venta de datos corporativos, ciberextorsión, criptohackings, ciberespionaje, y que necesitamos que combatamos este tipo de ciberdelitos, pero para ello es necesario fortalecer el marco jurídico en el país, ya que el cibercrimen en México genera pérdidas a la industria y a los consumidores entre 3,000 y 5,000 millones de dólares anuales, lo que afecta el comercio electrónico y además merma la confianza de la población en los sistemas digitales. Sondeos estadísticos dan cuenta que en el ámbito de la iniciativa privada el 56% de las empresas mexicanas han indicado haber sido víctimas de ciberataques, de malware o de phishing. El Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad reportó solo en el 2017
más de 33 millones de ciudadanos en México que fueron afectados por el cibercrimen, ocasionando pérdidas por una cantidad de 7.700 millones de dólares. Esta delicada realidad que vive la humanidad en la era del Internet nos obliga a los legisladores a mejorar los marcos legales a fin de velar por la seguridad y protección de la información, tanto de las dependencias públicas como de las personas y las empresas. Quiero agradecerle a nuestra senadora, esté muy preocupada por esta legislación. Vamos a sacar adelante esta legislación. Vamos a lograr sacar adelante las propuestas que de aquí surjan en el Estado, en el Senado mexicano. Estamos trabajando en mejorar el marco regulatorio y en materia de ciberseguridad. Por eso la senadora Lucía Trasviña, el 6 de abril del 2021, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expida la Ley General de Ciberseguridad. Ya estamos analizando esta propuesta que presenta la senadora para regular la integración, organización, funcionamiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y la Agenda Nacional, así como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y de establecer y distribuir debidamente las competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. Esta es una nueva ley que tenemos que dar paso y que es urgente podamos hacerlo antes de que concluya este periodo de sesión. Y voy a dejar trabajar. Es un día muy pesado para nosotros. De los últimos días hemos hablado sobre vulnerabilidades, riesgos y consecuencias del manejo de los datos en el mundo digital en todo el mundo, principalmente en colaboración con asociaciones vinculadas a la seguridad electrónica, como lo es la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS International, de la que tengo la oportunidad de presidir en México. ALAS International agremia a las empresas de seguridad electrónica más importantes a nivel global. También he tenido oportunidad de reunirme con otros asociados, otros colegas que participan en otras asociaciones como ASIS International, que es una de las asociaciones de seguridad más grandes, importantes, con mayor representación a nivel mundial, de la cual también formo parte y bueno, hemos tenido estas discusiones de manera repetida. Y agradezco especialmente a SUME, al licenciado Zúñiga, y a todos los colegas que a partir de estas asociaciones, estas agrupaciones de seguridad, hemos formado parte y hemos tenido diferentes oportunidades para discutir sobre este tema. Ahora, entrando en materia, consideramos que la ley de ciberseguridad requerida no solo debería tipificar y sancionar la conducta de los cibercriminales que con conocimientos y herramientas aprovechan las brechas de seguridad existentes, sino también deberíamos poner atención a las responsabilidades compartidas con el usuario final que no crea, aplica ni supervisa políticas de cuentas, manejo de contraseñas ni actualiza sus sistemas operativos. Se suma a este grupo de corresponsables lo que es la cadena de suministro de los sistemas y equipos de tecnologías de la información, a los que cada día más se suma equipo de tecnologías de la operación, no necesariamente computadoras, sino otros dispositivos eléctricos que utilizamos en el día a día, y que no cuentan con un diseño seguro por defecto, dejando vulnerabilidades, puertas traseras, procesos de acceso para terceros no autorizados, ya sea con claves de acceso por defecto o que cuentan con una cuenta de superusuario, métodos de acceso remoto alternativos, así como de programas informáticos o secuencias de comandos que se aprovechan para explotar vulnerabilidades o errores de programación, escalar privilegios administrativos de los mismos equipos, modificar o agregar programación en los mismos para que efectúen alguna función adicional, convirtiéndolos en robots o botnets que podrían atacar, y lo han hecho, sistemas propios o ajenos, o simplemente para que otros puedan acceder a la información y controlar los dispositivos y procesos que puedan ser del sector público o privado, incluso doméstico o de uso personal.
Estos dispositivos generan información estadística y datos para inteligencia de negocios, cadenas productivas y de gobernanza, así como provocar la negación de servicios, además de permitir el acceso a las redes y al resto de información de los usuarios, facilitando la filtración, pérdida y robo de la información, la suplantación de identidades, pérdidas económicas y consecuencias legales, entre otros riesgos. Recordemos que hay muchos más dispositivos conectados a la red que habitantes del planeta. Y dentro de estos, pues por eso viene la responsabilidad hacia los fabricantes, consultores, integradores, proveedores, instaladores y personas físicas o morales responsables de su configuración, administración, mantenimiento y actualización, que deberán ser tan responsables como quienes optan por el uso de las tecnologías necesarias para su operación. Operación que forma parte también de la automatización moderna de la industria, de los edificios, comercios y ciudades, y que estos dispositivos no están necesariamente alineados a los principios de seguridad, eficiencia y protección. Existen organismos que tienen la misión de identificar, definir y catalogar las vulnerabilidades de cibernética divulgadas públicamente, como las que se dieron a conocer entre mayo y julio del 2021 por el National Institute of Standards and Technology del Departamento de Comercio de Estados Unidos, también conocido como NIST, quienes describieron vulnerabilidades de omisión de seguridad, así como de elevación de privilegios de Microsoft Exchange Server, y que, a pesar de ser información conocida desde entonces, fueron ignoradas y terminaron con la filtración de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, poniendo en riesgo no solo la privacidad de las personas y la confidencialidad de la información, sino la estrategia de nuestra seguridad nacional. ¿No hay acaso responsabilidad por parte del usuario, así como de sus proveedores, que contaban con esta información y no aplicaron oportunamente las medidas preventivas correspondientes? No corresponde directamente a las autoridades elegir una tecnología específica, hago esa aclaración, pero es responsabilidad de los integrantes de la cadena de suministro valorar los riesgos asociados a estas. Y en México, donde utilizamos cada vez más dispositivos y más aplicaciones innovadoras, divertidas, entretenidas, conectadas a nuestras redes actuales y futuras, incluidas las redes de comunicaciones, tanto fijas como móviles, deberemos disfrutar del máximo grado de seguridad posible, con una ley que permita seguir el ritmo de las tendencias y los problemas relacionados con la seguridad en nuestros dispositivos personales conectados a cualquier tipo de red, así como de muchos otros dispositivos que conectamos también, como todos los que tenemos aquí alrededor, tanto de las tecnologías operativas como de la información. Desde antes de levantarnos en la cama de nuestras casas temprano por la mañana, confiamos en estar protegidos al contar con servicios automatizados con muchos aparatos interconectados, como lo son los sistemas de alarma y detección de intrusión. Si alguien quiere entrar a mi casa mientras yo duermo, me voy a enterar. Confiamos en los sistemas de detección de incendio de la misma manera para proteger nuestra vida. La alarma sísmica, que a veces incomoda, pero nos saca de la cama y estamos seguros de que nos va a ayudar a salvar vidas. El teléfono celular, que suele sonar para despertarnos y que muchas veces es lo primero que atendemos, incluso antes de darle los buenos días a nuestra pareja. Sí, el GPS, que nos llevará por la mejor ruta a nuestras actividades, el sistema de videovigilancia en nuestra residencia, condominio, hotel donde nos hospedemos, las cámaras que observan en el C5 y cuidan de nuestra ciudad y están monitoreando las vialidades que usaremos para ir a la escuela y al trabajo. Confiamos en que tendremos agua, alimentos, energía y mercancías. Usamos el comercio electrónico, consultamos nuestros estados de cuenta, nos capacitamos y estudiamos en línea. Vaya, vivimos conectados todo el tiempo. Controlamos la iluminación, el aire acondicionado, hasta la música y los mensajes que escuchamos. Las famosas fotomultas o fotocívicas, dependiendo de dónde nos encontremos, que nos ayudan a controlar lo que hacemos o debemos hacer y que también generan datos estadísticos y de inteligencia de negocio, así como de gobierno, y su ausencia o falta de disponibilidad, filtración o manipulación tendrán graves consecuencias. Con los avances en la inteligencia artificial ya disponible el día de hoy desde hace algunos años y creciendo de manera exponencial, contamos con dispositivos que detectan y reconocen e identifican lo que ven, lo que oyen o lo que sienten. En otras palabras, estos dispositivos pueden ser utilizados para reconocer letras y números,
reconocer rostros, colores, movimientos, patrones de conducta, ubicaciones, comandos de voz y sonidos, cambios inusuales en el entorno, entre muchas otras cosas, sin descanso y con la posibilidad de notificar en vivo e interactuar instantáneamente a otros sistemas que pueden ser de control, activando o desactivando procesos y mecanismos de manera automática sin intervención necesaria del ser humano, y que su mal uso, abuso o falta de disponibilidad afectarán indudablemente a todos los usuarios que dependemos de que el sistema y cuya información nos ayuden a tomar decisiones estratégicas y táctico-operativas de gobierno, de la industria y de la sociedad. ¿Y de qué tamaño es el riesgo? Para darnos una idea, no solo hay cerca del 75.6% de mexicanos con conectividad a la red. Esto equivale, más o menos, de acuerdo a lo que nos dice el IFT y el INEGI, a unos 88.6 millones de habitantes. ¿Tienen idea de cuántos cientos de miles de millones de dispositivos hay conectados a Internet y cuántos de ellos están en nuestro territorio o a través de cuántos en cualquier lugar del mundo podrían afectarnos? Imaginen que tenemos automóviles, electrodomésticos, equipos de automatización, muchos equipos que conectan a las personas con los equipos a través de plataformas digitales de colaboración, o que nos conectan directamente con otros dispositivos que nos permiten administrar y utilizar mejor nuestras infraestructuras, como los sistemas de control de accesos vehiculares o peatonales. En fin, muchas de estas tecnologías no cuentan necesariamente con un diseño seguro por defecto, y su uso en infraestructuras críticas, instalaciones esenciales o prioritarias, industriales, ciudades inteligentes, gobierno, etcétera, debería ser regulado, supervisado y con la posibilidad de sancionar también a la cadena de suministro que por desconocimiento, negligencia o con otras intenciones distintas a la seguridad y la protección, desde el diseño, implementación, mantenimiento y operación, vulneren y atenten contra la protección y seguridad de las personas y de los activos, tangibles o intangibles, seguridad de la información, la privacidad de las personas, los derechos humanos, la gobernanza, la reputación institucional y la optimización de procesos y negocios, la confidencialidad de los negocios, así como la operación de todas las instalaciones, sean públicas o privadas. Existen en la agenda legislativa otras leyes pendientes de análisis, entre ellas la de la videovigilancia, la de la portabilidad de cámaras de vigilancia con los guardias y los policías, etc. Muchos dispositivos que terminarán conectados eventualmente en la red 5G o tecnologías posteriores. Eso tampoco veo que esté contemplado aún en esta propuesta de ley. Ya tendremos oportunidad de revisar los reglamentos y manuales que de esta ley se desprendan, pero desde el principio, desde ahora, queremos alzar la voz y decir que todos somos corresponsables en la correcta aplicación de esta ley. Muchísimas gracias por su atención. De temas de ciberseguridad. La felicito, senadora, por esta convocatoria y celebro también que tengamos presentes autoridades como el INAI, que sin duda en el tema de protección de datos personales pues es la autoridad garante y que nos dará pie seguramente para buscar una legislación de vanguardia en corresponsabilidad con la ley de ciberseguridad. Sin duda pues necesitamos crear una cultura sobre la ciberseguridad en todas las edades, en todos los sectores y con perspectiva de género. Siempre digo, y me gusta mucho que haya jóvenes también presentes, digo que somos la generación eslabón. A muchos de nosotros, más a la mayoría de los que estamos aquí sentados, nos tocó estudiar con enciclopedias, nos tocó esperar un año a que llegara un tomo actualizado. ¿Recuerdan de eso? Yo creo que si a los jóvenes les digo que nosotros tuvimos que esperar un año a que llegara el tomo actualizado de algo, me dirían, ¿cómo? O sea, un año y me dices que vas a estar actualizado, o sea, como que no empata, ¿no? Parece que en una línea de tiempo podríamos decir, se extinguieron los dinosaurios, llegó en carta, ¿no? Y después llegó Google. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una disponibilidad de la información mucho más grande de la que teníamos hace un par de años y que además pues no tiene mucho de este tipo de cuestiones. Al ser precisamente una generación eslabón, es que nos toca a nosotros
regular en esta materia y sentar las bases para que México sea un puerto seguro. Sin duda alguna, me parece que esto es importante. Y no solo necesitamos generar un marco jurídico de vanguardia y generar una ley de ciberseguridad, sino también necesitamos capacitación, no solo para la prevención, de la cual también ya hablaban quienes me antecedieron en la voz, sino para la correcta investigación y sanción de estos delitos. Debemos recordar que para crear y generar esta estrategia nacional de ciberseguridad requeriríamos, pues obviamente, la creación de la ley, con la creación también de una agencia de ciberseguridad nutrida por expertos tanto del sector público como del sector privado. Aquí afortunadamente tenemos muchos expertos, hay mucho talento y me parece que es importante que sea nutrido por sector público y privado. De la mano, por supuesto, con autoridades, con sectores industriales y empresariales. El fortalecimiento también en tratados internacionales. Como todas y todos sabemos, el Internet no reconoce fronteras, ¿no? No llega a Tijuana, se frena y dice, de aquí ya no paso. Muchas de las campañas que a lo mejor recibimos de phishing, pues vienen de otros países o se generan en alguna otra localización geográfica. Por ello es importante, pues no solamente a lo mejor la suscripción de tratados internacionales, como se hablaba del de Budapest, sino buscar la cooperación internacional para que realmente podamos tener esta trazabilidad, esta cooperación, la correcta investigación y, como les decía, la sanción de estos delitos. ¿Por qué? Porque también se requiere una inmediatez, ¿no? En este tipo de cuestiones, con darle a lo mejor clic a alguna cuestión que no deberíamos, que esa es una recomendación que siempre les doy a todos y todos, no le den clic a nada, siempre vayamos a la ruta, investiguemos, porque muchas veces por a lo mejor esta falta de capacitación, pues también adoptar pues las definiciones que ya son mundialmente aceptadas, porque este es un tema multidisciplinario. Necesitamos a la abogacía, necesitamos expertos en ciberseguridad, necesitamos ingenieros o licenciados en sistema, necesitamos realmente pues expertos en distintas materias e índoles para poder nutrir esta iniciativa. Y estas definiciones que ya se encuentran aceptadas me parece que pueden nutrir al proyecto de ley de ciberseguridad. También me parece muy importante buscar un trabajo coordinado y en equipo, como les decía, entre ciudadanía y autoridades para que México sea un puerto seguro. Me parece que en esta materia en particular se requiere tener una sola agenda y esa es una agenda por México. Así es que tenemos la oportunidad de generar esta ley con cimientos fuertes, importantes y sólidos para pues poder buscar a través de estos organismos, de estas asociaciones, colegios, pues una iniciativa que nos dé esta estructura y este marco jurídico que sin duda también será enriquecida por delitos en lo particular que ya tienen o se encuentran en otras materias, como pueden ser la Ley Federal de Telecomunicaciones, precisamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, tanto en cuestión de particulares como de sujetos obligados, el Código Penal, y homologar este tipo de criterios que tienen que ser sin duda competencia de la federación, ¿no? Esto debe quedar en un marco federal, esto es muy importante. Senadora Trasviña, cuente con el CCE para este trabajo, en equipo, para nutrir la iniciativa, para los trabajos de redacción, de capacitación, para el análisis técnico jurídico, que como lo decía Armando al inicio, todos estos órganos que forman y conforman el CCE también tienen aliados estratégicos como lo es la NAVE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que tiene también esta cuestión de sensibilidad respecto de la industria y los sectores para coadyuvar en estos análisis técnico-jurídicos. Trabajando siempre con ética y profesionalismo, me parece que llevaremos a estas cuestiones importantes. Y bueno, para todo esto, pues sin duda se requiere infraestructura, se requieren recursos y estamos convencidos y seguros que encontraremos el camino para llevar a buen puerto esta iniciativa. Sin duda también hay legislaciones que buscaban, y lo platicamos también inicialmente en temas preventivos, el compliance y la autorregulación. La ley de protección de datos, por ejemplo, es una ley que permite la autorregulación y es lo que hacen muchas redes sociales. Y felicito también esto, porque si alguien tiene alguna cuestión con alguna red social o con alguna aplicación, es importante saber que existen esos canales para resolver estas cuestiones. La autorregulación es una parte fundamental
dentro de este marco que se generará, pero les digo que este es trabajo en equipo, es un trabajo de todas y todos, tanto ciudadanía como autoridades, y por ello necesitamos generar este marco jurídico de la mano con la colaboración, ya sea por industria o sector, siempre con perspectiva y con inclusión. Y pues no me resta más que agradecer nuevamente la invitación, que cuenten con el CCE para... Buenas tardes a todos. Muchas gracias, senadora, por la invitación a este foro, por la oportunidad de compartir aquí. Saludo desde aquí también a expertos en ciberseguridad, del sector privado, del sector público que nos acompaña, también a los integrantes de esta Asociación de Política Juvenil Internacional que nos acompañan. Hago eco de la importancia de que también estén aquí pues, los nativos digitales, ¿no? Que son también quienes es más importante que construyamos este tipo de esfuerzos legislativos y de colaboración multisectorial para la beneficio de todos ellos. Bueno, pues a mí me invitaron a también compartir los esfuerzos y ciberseguridad que realizamos internamente, además de la perspectiva sobre los retos que hay en la legislación, en la aplicación de las políticas públicas en este tema. Y sin duda tomo esta oportunidad de también compartir nuestros esfuerzos, porque ciberseguridad es un tema del cual en Meta nos tenemos que ocupar sin duda, ineludiblemente, con una responsabilidad altísima, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque tenemos muchísimos usuarios que incluso dependen de nuestras plataformas pues para vender productos, para comunicarse con familiares, para realizar su trabajo del día a día. Tenemos 2.500 millones de usuarios en nuestras plataformas a nivel mundial. En México son más de 100 millones, entre personas que se conectan a Facebook, Instagram, WhatsApp, que utilizan también las partes de mensajería privada, no nada más WhatsApp, sino Messenger, o los DMs de Instagram, que seguro son muy populares aquí con nuestros usuarios de esta asociación de política juvenil, pues eso también. Entonces, sin duda, es algo en lo que pensamos y para lo cual hemos construido una serie de herramientas, y lo primero que buscamos es que nuestra misión se pueda llevar a cabo. La misión de Meta como empresa es empoderar a las personas para crear comunidad, unir más al mundo, uniendo persona con persona o personas con intereses afines, digamos, ya sea en lo que son las plazas públicas en Internet, que es las redes sociales, Instagram, Facebook, o lo que puede ser tan íntimo como la sala de nuestra casa, como un grupo de WhatsApp, o incluso nuestra habitación, que es una comunicación uno a uno, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, y sabemos que no lo podemos hacer si nuestros usuarios no tienen una buena experiencia en línea, y esa experiencia positiva en línea va de la mano con que su actuar en las redes sociales o en la mensajería privada también esté protegido, no nada más desde el punto de vista de la privacidad, sino también de la calidad del diálogo que pueden tener, y que si hay algo que vulnera su seguridad, tengan justamente, como lo comentaba aquí mi compañera, pues con quién quejarse o con quién buscar apoyo, ¿no? Con quién hacer un reporte. Entonces, así como cuando entramos a un club, a un gimnasio, al cine, tenemos que seguir reglas. Cuando nuestros usuarios entran a las plataformas, tienen que seguir reglas. Por medio de las condiciones de uso, nosotros les ponemos a su disposición las normas comunitarias, que son diseñadas no nada más por nosotros, sino es un diseño que hacemos con base en consultas por la sociedad civil, expertos en derechos humanos. Uno de ellos, claro, es la libertad de expresión, pero tiene que balizarse este derecho con todos los otros derechos que tenemos como seres humanos para no afectar a otros. De ahí parten nuestras normas, y además están siendo actualizadas constantemente. Hacemos también una inversión importantísima en herramientas para que no nada más sean letra muerta esas normas. Así como si haces algo indebido en el cine, en el club, en el gimnasio, te sacan, también nosotros podemos sacar a personas que violan nuestras normas. Entonces, estas herramientas para detectar violaciones nos han representado una inversión de $16,000 millones desde 2016. Y las formas en las cuales tenemos que detectar violaciones no nada más son algoritmos y automatización, sí, claro que eso nos permite hacerlo con la escalabilidad que exige la cantidad de usuarios que tenemos, pero también son muchas personas de carne y hueso.
Ahorita estaba platicando justamente con Oliver, ¿no? Que donde están muchos de nuestros moderadores de contenido que se dedican a México, pues están en Austin, digamos, por el tema de la seguridad de la infraestructura, pero muchos son mexicanos, son mexicoamericanos también, son personas que conocen nuestro contexto, incluso los lenguajes que utilizamos, pues las palabras peyorativas que solo utilizamos en México, ¿no? Para que sí realmente pueda ser una aplicación correcta en nuestras normas. Las personas que tenemos dedicadas a esto, a tareas de seguridad a nivel global, son 40,000 personas. Es la mitad de nuestra estructura como empresa a nivel global. Y en moderación de contenido tenemos dedicadas exclusivamente a 15,000 personas, que justo nos permite estar pendientes de este tema las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Cómo aplicamos nuestras normas? También tiene mucha incidencia, pues en si alguien tiene, digamos, este permiso de estar en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, que es lo que construye, también lo sabemos, la identidad digital de muchos. Entonces también tenemos recursos de apelación en caso de que alguien no esté de acuerdo con nuestras decisiones. Y también tenemos un informe de transparencia que actualizamos trimestralmente y que de hecho ya realizamos una auditoría independiente de si nuestros informes, nuestras métricas están bien comunicadas, y afortunadamente salió bien la última que hicimos. Entonces este informe permite también conocer a cualquier persona que se meta a transparency.feder.com cómo aplicamos nuestras normas, y las 14 normas más aplicadas o más prevalentes en Facebook y las 12 más prevalentes en Instagram, pueden ustedes ver las estadísticas al respecto y cómo se han movido a lo largo del tiempo también. Otra parte muy importante, además de tener reglas y aplicarlas efectivamente, es el poder informar e empoderar y educar a nuestros usuarios. También, como lo mencionaron, el factor humano luego suele ser el factor más débil, porque pues sin duda, y eso lo vemos en nuestras plataformas, hay desde adolescentes de 13 años, que son la edad mínima para utilizar nuestras plataformas, hasta mi suegra que tiene, o mi suegro, por ejemplo, que tiene 79 años, que tiene su perfil en Facebook y también tiene su cuenta de WhatsApp. Entonces, las habilidades digitales pues son muy diferentes, muy dispares alrededor del mundo. Lo que buscamos es empoderar a los usuarios con herramientas que sean muy fáciles de usar y también con tips básicos, con sugerencias que incluso llegan, ¿no? Como notificaciones, que no hay que ignorar las notificaciones, aunque nos lleguen 80, hay unas que pueden ser muy importantes, revísenlas bien, todas las que les lleguen, por favor. Entonces, bueno, lo que primero ponemos es en la mano, básicamente en cada uno de nuestros dispositivos, en la mano una herramienta de reporte muy sencillo, que es la de los 3 puntitos, cualquier cosa que no nos guste, que les llegue, que no les debió llegar, hacer clic ahí, hacer clic también en la parte de WhatsApp, en la pantalla, en la parte superior derecha, y se puede reportar a una persona, bloquear a una persona, decir por qué deseo eliminar esta publicación, o decir que no quiero ver este anuncio, por ejemplo, por qué lo estoy viendo, y acceder justamente a estas herramientas de reporte y de educación es muy importante también para mejorar nuestras habilidades digitales, sin importar qué tan poquito, qué tan mucho usemos estas redes sociales y plataformas de mensajería. Luego también tenemos un centro de seguridad que hemos construido, en el cual son fácilmente accesibles tanto las políticas, las normas que les platicaba, estas herramientas, saber utilizarlas mejor, y recursos. Tenemos guías que están enfocadas en grupos de población vulnerables, ya sea guías para padres, que justamente, bueno, le acabo de dejar a mi adolescente tener su celular y seguramente ya va a descargar las aplicaciones. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cómo está configurado, por ejemplo, la diferencia de un perfil de Instagram de un adolescente al de un adulto para justamente proteger su privacidad y su integridad? Estas guías son súper importantes. También tenemos guías específicas para periodistas, para maestros, para los propios adolescentes y jóvenes, para mujeres en la política, para comunidad LGBTQ+, que son seguramente personas que pueden ser con más prevalencia, y lo sabemos porque las redes son un reflejo de la sociedad, pues sujetos de ataques, de acoso, de lenguaje de odio. Otra cosa que también es muy importante, y aquí estaba platicando también con un colega, es la autenticación de 2 pasos. Si ustedes no saben qué es eso, por favor, háganme el grandísimo favor de buscar Facebook 2FA, Instagram 2FA, WhatsApp 2FA, si usan todas estas aplicaciones, porque es lo que permite que haya un código
que si alguien no tiene acceso a esto, al celular de carne y hueso, al dispositivo, entonces es prácticamente imposible que accedan a tu cuenta. Pero si justamente damos clic a donde no debemos de dar clic y no tenemos la autenticación de 2 pasos activada, lo más seguro es que es un phishing attack, el que se mencionó aquí ya varias veces en estas ponencias, y que entonces estamos dándole permiso a alguien más de utilizar un código para acceder a nuestra cuenta. El tema no es que se hackee nuestra cuenta, sino que le estamos nosotros regalando, como ese factor humano que suele ser muchas veces lo más débil, la posibilidad de otra persona de hacerse pasar por mí y que entonces esté intentando recuperar la cuenta y que a todas luces nosotros no tengamos forma de saber en meta si realmente es el usuario titular o si es otra persona que con esta sofisticación que con ingeniería social hacen esos ataques de phishing, están accediendo a nuestras cuentas. Otra cosa que tenemos en disposición para empoderar a los usuarios son programas de educación en habilidades digitales. Hemos realizado entrenamientos en específico tanto a las autoridades, en universidades, en colaboración con el INE, con sociedad civil, sobre un programa que lo que buscamos es que la más gente posible lo conozca, es público, los invito también a buscarlo, se llama Soy Digital. Es un programa que lo que busca es fomentar el pensamiento crítico, la empatía, el respeto, la convivencia en línea, el tener conciencia de que así como tenemos una huella digital física, también nosotros vamos dejando esa huella digital. Cada vez que ingresamos en línea, buscamos algo, ponemos un comentario, le damos like a algo, le damos follow a un perfil. Entonces, ¿cómo proteger nuestra identidad digital o la huella digital que vamos dejando? ¿Cómo prevenir estos temas de discurso de odio, de acoso? ¿Cómo detectar si una noticia puede ser falsa, ¿no? Si le pusieron una R extra a ese periódico que leemos todos los días, pues entonces no es la página real. Detectar estafas y fraudes comunes, este tipo de ataques de phishing luego siguen unos patrones, entonces es importante y lo vamos actualizando siempre también de la mano de expertos para tener más advertencias disponibles a las personas sobre los signos de fraudes con internet y otro tipo de estafas. También tenemos una parte de programas que se dedican a impacto económico, porque hay una cantidad impresionante de MIPYMES que utilizan nuestras plataformas para poder hacer llegar sus productos a las personas, desde el perfil de Instagram hasta, por ejemplo, pues te podías pedir por WhatsApp a la fondita, ¿no? Y eso lo vimos muchos cuando tuvimos que encerrarnos en la pandemia. Entonces tenemos como parte de estos programas de Impulsa, se llaman Impulsa con Meta, hay unos que incluso están dirigidos a comunidades indígenas, comunidades de artesanos, esta parte de seguridad y les damos estos mismos tips básicos que también pueden ver en Soy Digital. Y bueno, campañas de educación también buscamos no nada más hacerlas a esta pequeña escala en las cuales nosotros podemos participar, sino brindar la información, ayudar con la creación de información relevante a autoridades. Como por ejemplo la Profeco, tenemos ahorita con ellos una campaña que se llama Redes Seguras, a terceros de sociedad civil como Social TIC, próximamente pues que viene la temporada alta de viajes en Navidad, en Semana Santa con asociaciones como la Asociación Nacional de Agencias de Viajes. Sabemos que aquí nos acompañan de cámaras, de asociaciones, podemos sin duda vincularnos para hacer este tipo de campañas de concientización. También colaboramos con más de 500 asociaciones a nivel mundial para este tipo de esfuerzos, o por ejemplo para el tema de la mitigación, la prevención de los ciberdelitos, cómo justamente educar a los adolescentes y prevenir delitos como el grooming, con el NICMEC, que es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Nosotros hemos puesto como código abierto nuestra tecnología de foto ADN, que es básicamente una identificación que hacemos cuando una foto infringe nuestras normas en cuestión de explotación infantil. Se reserva automáticamente en el NICMEC, se impide que nadie en nuestras plataformas pueda volverla a subir. Y además hay una vinculación de las fuerzas del orden, como la propia Guardia, los ministerios públicos, para que puedan entonces dar seguimiento a estas investigaciones. Y bueno, lo último es que también colaboramos con el sector público, tanto para las investigaciones, tenemos un canal de solicitudes. Seguridad con la participación de todos los actores y se incluyan las demandas sociales.
no solamente aquellos de los que participan, sino que se hagan encuestas verdaderas que engloben problemas reales de nuestra sociedad y que no dé soluciones a lo que me dice un reporte que viene del otro lado del mundo y que no necesariamente coincide con mi realidad. Segundo, estructurar un sistema de ciberseguridad resiliente. Es una palabra que no me gusta tanto, pero que al final es muy famosa, que pueda resistir un ataque y después recuperarse. No hay un sistema, hoy lo pudimos constatar, que no hay un sistema de respuesta efectiva ante estos y un sistema de recuperación. No hubo un manejo de los daños que pudo haber de manera intangible, es decir, en el prestigio de las instituciones que se vieron violentadas. Tercero, considerar la verdadera prioridad de la ciberseguridad y verla desde una visión holística y sistémica. Si no se hace de esa manera, estaremos otra vez haciendo una legislación mocha, falta, carente de efectividad. 5. Tener una radiografía precisa del estado de la ciberseguridad. Hablaron de datos y por ahí de repente dijeron es que no hay expertos en ciberseguridad. Bueno, ¿de qué ciberseguridad estamos hablando? A lo mejor no hay expertos en ciberseguridad espacial todavía, pero hay manera de adecuarlos, hay manera de ponerlos. No hay expertos que hablen mucho de ciberdefensa. Bueno, aquí está uno, sí levanto la mano. Yo hablo de ciberdefensa, hablo de la tecnología y la guerra, el uso de los drones para cuestión. Tiene que ver con la ciberseguridad y la ciberseguridad nacional. Y finalmente, sexto, control de datos. Hay un problema con los datos, nos estamos poniendo, aquí está el INAI y nos dice, cuida los datos, y los cuido. Contrato a una empresa, pero esa empresa tiene sus servidores no en Tinguindín, no en México, lo tiene en Escocia, lo tiene en Estados Unidos, lo tiene en Reino Unido. Eso de alguna manera violenta la propiedad de la información. De alguna manera mi información no está siendo totalmente protegida. Y para terminar, pues debemos definir el marco de la ciberseguridad con que se va a trabajar. ¿Cuál es el marco? Hay diferentes marcos internacionales que se proponen y que deben de funcionar. Hay unos que tienen la prevención, la protección, la recuperación y la respuesta, ¿no? ¿Pero queremos ese? ¿O queremos aquel que se basa en una acción inmediata? Ese se llama modelo de madurez. El modelo de madurez nos va a llevar 20 años, como hasta ahora ha ocurrido, y no vamos a madurar quizá nunca. Yo que sugiero que se adopte el modelo de respuesta a riesgos. Es un modelo en el cual se identifica, se hace un análisis de riesgos y se actúa de manera pues inmediata, sin inmediata, pues en el corto plazo. No alarguemos las cosas porque lo que alargamos al final nos cuesta mucho más caro. Tener una visión preventiva ayuda, pero una visión proactiva todavía mucho más. Y con eso termino. Muchas gracias. Cuarta revolución. Después escuchábamos por todos lados sobre la transformación digital y todavía seguimos hablando sobre la transformación digital cuando realmente pues ya nos encontramos en la era digital 4.0. Cuando hablamos de la transformación decíamos que la necesidad de incluir la tecnología a los procesos era vital. Después cuando hablábamos de la transformación digital hablábamos de cómo estos procesos tenían que ser optimizados. Y ahora en esta era digital hablamos de que ya tenemos este sistema introyectado y que estamos siendo capaces de explotar todos los datos que están saliendo a partir de la mejora de estos procesos, porque estos procesos generan datos, generan información y es ahora la parte vital de cualquier organización. Así como utilizamos esta transformación digital a través de la información, de la inteligencia artificial, el machine learning, la computación en el borde, y ya estamos hablando incluso de la computación cuántica, pues también son los cibercriminales quienes están utilizando estas mismas herramientas. En México, la transformación digital se aceleró en los últimos 2 años gracias a la pandemia. Se hablaba de que esta transformación digital iba a llegar a un proceso más o menos maduro en 5, 8 años, pero la pandemia nos empujó a lograrlo. Pero aún así, en las empresas mexicanas, en las organizaciones mexicanas, se dice que apenas llevamos el 20% alcanzado en transformación digital, cuando en otros países pues ya están superando por mucho esa cifra. Mientras la ciberdelincuencia
pues como ya les mencioné, pues ya está utilizando la inteligencia artificial y nosotros en nuestros negocios aún no lo hacemos. Herramientas incluso de la siguiente generación, como les estaba hablando, ellos ya también están hablando de la ciberdelincuencia cuántica, para robar información o únicamente secuestrarla. Eso quiere decir cuando están robando información y piden a cambio de ella, sin explotarla, pues criptomonedas para que te la regresen, o encriptan tus sistemas de tecnología sin robar nada, solo piden criptomonedas. Y bueno, como ya mencionó el senador Monreal, pues efectivamente hay 80,000 millones de ataques en el 2022 tan solo en el primer trimestre. También es importante resaltar que gracias a esto todos los sistemas están integrados por completo, y esa frontera que antes pensábamos que pues estaba muy clara, ahora se ha desdibujado. Ya no hay una frontera entre los fierros, entre las máquinas, como también ya nos recordaron anteriormente, los sistemas de producción y el software. Ya esa frontera se ha desdibujado, todo es controlado a través de programas, aplicaciones, la nube. Ya no es únicamente la computadora lo que se tiene que defender, hay que cuidar el proceso, el destino, la vía e incluso el conductor de estas vías. Las nuevas propuestas tecnológicas nos están llevando inevitablemente a un contexto en el que tendremos dos vidas, con juegos diferentes. El metaverso nos pone enfrente un área que no será únicamente para el ocio, será una plataforma de negocios, educación y gobierno. No falta mucho para eso, pues el camino ya lo tenemos allanado, ya lo tenemos practicado. Y aunque no somos conscientes de ese gemelo digital que tenemos desde hace ya unas décadas, ha ido evolucionando gracias a las redes sociales, la digitalización de servicios, la banca electrónica, o tan solo volteen adelante de ustedes y vean su teléfono móvil. Lo que no ha evolucionado lo suficiente es el uso responsable con el que debemos manejar estas herramientas, y por supuesto no olvidar que son solo unas herramientas que deben de ayudar al ser humano, que no que nos deban dominar y que vivamos a partir de ellas. No estamos entendiendo que es nuestra segunda vida, y si no entendemos que es una parte fundamental de nuestra vida, también tenemos que entender que la ciberseguridad es una parte fundamental. Ese metaverso en el que se desenvolverán nuestros gemelos digitales será un lugar mucho más peligroso que este que ya habitamos si no entendemos de su importancia. Como ya he mencionado, la ciberseguridad es y seguirá siendo clave en nuestro cotidiano. A nivel macro, nuestro país sigue existiendo el vacío cada vez más hondo de una estrategia nacional de ciberseguridad correcta y por fin aplicable, y que no se dedique únicamente a los negocios, que garantice la existencia de protocolos de prevención, actuación, recuperación y resiliencia, que verifique que todas las instancias federales, estatales y municipales cuenten con un protocolo de actuación, que sea actualizado continuamente, que no se nos olvide que hay que actualizarlo, que no porque compramos un software significa que ya no tenemos que moverle nada, hay que actualizarlo y hay que actualizarlo. Que los miembros también tienen que contar con certificaciones vigentes sobre la materia, que salen no sino cada año, a veces hasta cada 6 meses. Que garantice que la información gubernamental, como la de sus miembros y la ciudadanía, esté a salvo, así como que las instituciones públicas y privadas tengan obligación de alertar sobre ciberataques, para que nosotros también como ciudadanos y como instituciones podamos tomar acciones. Es necesaria que cada institución pública o privada cuente con protocolos de actuación eficaces, transparentes y asertivos, además que sean integrales, pues debemos desechar la idea de que, como les decía, comprar licencias pues es suficiente y nos podemos lavar las manos. Es necesario tener expertos en la materia que puedan llevar a cabo estas estrategias que se deberían de aplicar, que realicen pruebas de estrés continuamente para saber que sus sistemas siguen siendo infalibles, y siendo infalibles que tienen pocas fallas, que estén al tanto de las brechas de seguridad, que estén al tanto de los avisos, que estén al tanto de los parches que se publican, de las actualizaciones, para que puedan proteger los activos de la organización, que como ya les mencioné en un principio, ahora son los datos.
La industria formaría un segundo nivel de seguridad que debería de estar normada la responsabilidad que tienen hacia terceros, la obligación de contar con protocolos e informar de ataques. Hemos visto tan solo a principios de este año cómo atacaron al Grupo Banorte y robaron no solo el nombre de los cuentavientes, sino teléfono, mails e incluso el saldo que tenían en sus cuentas. Este tipo de información tan delicada no puede ser resuelto únicamente con un comunicado de prensa. Los ciberataques costaron tan solo en 2021 $6 billones a nivel mundial, y en México costaron más de $8 millones entre recuperación de información, pago de rescates, pérdidas por la detención de las operaciones de negocio y muchas otras cosas. En 2021, 28% de una encuesta que hizo Thales dijo que solo el 28% tiene una estrategia de acción de ciberseguridad y que solo el 37% está aplicando una actuación de Zero Trust. El Zero Trust es no confíes en nadie y verifica todo. Lamentablemente la oferta en expertos en tecnología, y ya no hablemos específicamente de expertos en ciberseguridad, es tal que no es posible cubrirla con los talentos existentes. Según la firma Global, dice que por cada 10 empresas que necesitan a alguien con el perfil tecnológico, solo existe una persona que puede cubrir esa plaza. México tiene grandes talentos en tecnología y ciberseguridad y cada día se preparan más y más personas. La oferta de certificaciones que tenemos en nuestro país es afortunadamente enorme, pero realmente pocas personas se inscriben. Este déficit de talento, que es a nivel global, no podrá cubrirse hasta 2035, así que debemos seguir fomentando a nivel institucional, gubernamental y académico que se sigan creando nuevos talentos. Todos los días es imprescindible que cada empresa cuente con por lo menos una persona con certificaciones en redes, ciberseguridad, inteligencia artificial, computación al borde o cualquier cosa que tenga que ver o que pueda ayudar a que sea más segura la empresa, porque la ciberseguridad se puede enfrentar afortunadamente desde diferentes ámbitos. Por último, la ciberseguridad no puede quedarse ahí. Debe obligatoriamente permear en la sociedad, como ya nos dijeron varios de los ponentes. Es urgente crear una cultura sobre el tema. Gran parte de los ataques se da por ingeniería social o, como muchos conocen, el phishing, que es responsable de casi el 82% de las infiltraciones a los sistemas, de los cuales el 62% no son culpa de la organización en sí, sino de un tercero, casi siempre un particular que no tuvo cuidado. La cultura de ciberseguridad en este 2022 debe estar basada en el Zero Trust, es decir, no confíes en nadie y verifica todo. No confíes en el mensaje de texto por tu banco, habla al banco y verifica. No confíes en el link mandado por tu mejor amigo, háblale y verifica. No confíes en una USB que no es tuya, y si no la puedes verificar, no la uses. El error humano muchas veces es falta de información y esta sí es remediable. En América Latina tenemos 35 ataques por segundo en la región y México tiene 299 por minuto, según Kaspersky. Esto creció tan solo en el año pasado 700% y esta cifra va a seguir creciendo. El cibercrimen es una industria de millones de dólares con tecnología de primer nivel. En los últimos años han sido atacadas tuberías de agua, se trató de envenenar a la gente de Nueva York, subiendo la acidez del agua, pero afortunadamente los ingenieros de sistemas se dieron cuenta. También hubo un ataque a las líneas de gas en el sur de Estados Unidos y todos sabemos qué es lo que pasó ahí en 2019. Durante la pandemia en Reino Unido se atacaron hospitales, no fue grave en ese momento, pero se pidió rescate por la información de los hospitales a nivel nacional. Se atacó Uber hace 3 semanas, en donde también se extrajeron los datos de los usuarios, cuentas bancarias y correos electrónicos. Así que si tienen una cuenta, vayan y cambien las claves. Se sacó también la información financiera del Grupo Marriott. Bueno, ya se atacó el año pasado Pemex y hace 2 semanas otra vez se volvió a atacar a Pemex, en donde sacaron usuarios y contraseñas
Y bueno, ya no mencionemos a Sedena. Si no estamos preparados para el escenario que se nos está presentando, las consecuencias, como ya les mencioné, pueden ser fatales. Necesitamos trabajar en conjunto con los especialistas, con la industria de la tecnología y la información y la comunicación, con la academia y con las organizaciones dedicadas al tema. Debe ser de manera integral, no cayendo tampoco en regulaciones excesivas. Saber diferenciar, como ya nos mencionaron hace un momento cuando hablábamos de ciberataques, cibervandalismo, hacktivistas, incluso los hackers de sombrero blanco que se dedican a buscar cuáles son las brechas de seguridad y alertar a las organizaciones sobre estas brechas. No siempre la meta es afectar al usuario, a veces la meta es ayudar. No caigamos en excesos y regulemos adecuadamente de manera con un caso exclusivo de México, adoptándolo exclusivamente a México y con conocimiento para una era que avanza excesivamente rápida y a la cual hay que tratar de darle alcance. Público, encantado de estar con ustedes. Yo me bajé sin mi folder porque la verdad todos los compañeros han dicho cosas sumamente interesantes, realidades increíbles que necesitamos hoy día en el país para poder regular en temas de ciberdelincuencia, ciberseguridad. Me gustaría compartirles el día que puede vivir un encargado de ciberseguridad dentro de un grupo empresarial o dentro de lo que es una comunidad, de forma tal que pueda aportarles algo más. La verdad, todo me lo ganaron, todo lo que han dicho ha sido totalmente cierto, muy real y muy necesario. ¿Cómo empieza el día de un encargado de ciberseguridad? Y justamente a lo que voy a llegar es a la razón por la cual tenemos que empezar a legislar y apoyar a los encargados en ciberseguridad. Que sí, ciertamente, somos muchos los que estamos en el país encargados de este tema, más de 200,000, que lo comentaba mi compañero hace un momento. Y eso es bien importante porque realmente el día a día tal vez no nos vean, tal vez no vean a los encargados de ciberseguridad. Normalmente nos toman en cuenta como los que estopeamos a las empresas, al usuario, les prohibimos, pero siempre tiene una razón. Déjenme les platico casos específicos que nos van a llevar exactamente a poder considerar el por qué es tan importante por lo que estamos el día de hoy. Imaginemos una cuenta de correo que definitivamente ya está en una nube. Si bien puede ser un correo corporativo, puede ser también un correo dentro de una plataforma que nos brindan esa posibilidad de poder tener correo, movilidad, tenerlo en el móvil, ¿sí? Y en ese momento el usuario que utiliza el teléfono, un teléfono con datos del corporativo, con el correo electrónico de toda la empresa, con ligas directas hacia los sistemas de la empresa, le da clic a una invitación o le da clic a una liga. En ese momento ya está dando acceso a un cibercriminal que perfectamente tuvo la posibilidad de ejecutar un código y que ese código lo pudo transmitir a través de diferentes medios para efecto de poder dañar a alguien. Pues bien, ese correo electrónico llega a una máquina y esa máquina empieza a transmitir dentro de la red completa del corporativo. ¿Por qué? Porque además ahora tenemos VPNs, o sea, tenemos redes privadas virtuales que nos permiten estarnos comunicando desde casa, como fue ahora la pandemia, y que de hecho fue un ejercicio increíble que se tuvo que hacer a nivel de ciberseguridad para poder procurar llevar una operación segura a través de las casas cuando la gente tuvo que irse por la pandemia a recluirse. Pues bien, ese correo, le damos clic, empieza a trabajar protocolos dentro de la propia máquina y finalmente trata de conectarse a otro sitio, un sitio que contiene el malware, un sitio en el cual se almacena una codificación para poder cifrar mi máquina. Sí, estoy hablando de ransomware. Más o menos este es el comportamiento que tiene un ransomware y el secuestro de una máquina y de los datos que tenemos en la máquina. Una vez que sucede esto,
se va y viaja este archivo, esta solicitud a través de internet, va a ese sitio de malware, que aquí hago un paréntesis y les comento que realmente los sitios de malware existen, y además ahora no solamente tenemos un metaverso, ya desde antes existen sitios específicos de hackers. Tenemos la Deep Web, tenemos la Dark Web, que son lugares en los cuales se transaccionan de manera ilegal muchas de las cosas que hoy día queremos prohibir a través de las leyes, pero obviamente por la ubicuidad que tienen estas y también por el tema del blindaje que tienen a través de las redes mismas que les proporcionan ese anonimato, son muy difíciles de perseguir y muy difíciles de capturar. Justamente ese es uno de los temas de esta ley, del Convenio de Budapest, para efecto de poder perpetrar hacia los malos, poder llegar hacia ellos y de esta manera poder capturarlos con una colaboración internacional. Y sigo con el día a día de un encargado del área de ciberseguridad. Una vez que sucede esto, la máquina empieza a actuar y actúa en segundos. Es necesario detenerla. Pero ¿cómo lo puedo detener si no tengo algo con que detectar? Si no tengo al día mis parches, si no tengo un sistema de seguridad, mínimamente un antivirus que me permita por lo menos hacer un warning de que algo está pasando mal en el equipo. ¿Por qué? Porque los equipos también tienen comportamiento y ese comportamiento nos revela cuando algo es inusual, cuando algo realmente está sucediendo dentro del equipo y finalmente dentro de las redes. Una vez que pasa esto, vamos hacia el sitio del malware, se descarga y en ese momento la máquina se cifra. Y es ahí cuando se comunica la máquina con el hacker, con el malintencionado, y el malintencionado sabe que en ese momento la máquina ya está bajo su poder y nos manda justamente un correo donde nos piden 800,000 bitcoins y ahora ya todo es transacción a nivel de moneda digital. Y bueno, pues ahora tenemos o pagamos o sufrimos consecuencias. Y aquí hay varias aristas. ¿Por qué? Porque no solamente es te freno tu operación, te secuestro tus datos, sino también te puedo extorsionar. ¿Por qué? Porque ahora puedo decirte que tengo tus datos, que tengo archivos no muy buenos, no muy decorosos sobre ti, o tus preferencias en navegación y que las puedo hacer públicas. Eso también es un gran riesgo, ¿ok? Y tenemos que ver la manera de cómo cubrirlo. Finalmente el usuario levanta la mano y dice, mi máquina no funciona. Vámonos con el área técnica. Y el área técnica tiene que ver, diagnosticar y recuperar el equipo, pero es un equipo cifrado que difícilmente vamos a poder recuperar. Finalmente todo esto se esparció y llegó a los servidores de la empresa. Y en los servidores de la empresa tenemos la productividad, tenemos la nómina, tenemos datos de proveedores, tenemos datos sensibles de nuestros clientes, porque también a ellos los estamos manejando de manera digital. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues también lo van a secuestrar y vamos a tener una detención en cuanto a la operación. Cabe señalar que esto ya está ocurriendo a través de un hacking as a service. ¿Qué es esto? Ya hay malhechores que se contratan como servicio y que probablemente me pueda costar $2,000 atentar como una empresa contra una empresa para obviamente hacerla a un lado, quitarla de la competencia. Eso también es un gran riesgo a nivel empresarial, porque es una competencia desleal. Voy a darle en la torre a mi competencia para que de esta manera pues yo se pueda entrar y pueda ganar un contrato, una licitación o simplemente quedarme con sus clientes. Eso también ocurre en el día a día de un encargado de ciberseguridad. Hay que proteger esa parte. Y por aquí nos mencionaban los procesos. Es muy cierto, porque cada uno de los procesos va finalmente asociado a un proceso digital, va amarrado a un sistema y a un comportamiento dentro de la máquina. El hacker normalmente lo que hace es entender todo esto. Entiende perfectamente a través de una ingeniería social y a través de la investigación que hace de nuestros sistemas, de nuestras personas y de nuestras empresas. Finalmente lo que tiene es información de cómo nos comportamos. Y ahí viene otro tipo de ataque.
voy a mandar un correo como el director general de la empresa pidiendo que me depositen determinada cantidad en determinada cuenta porque estamos comprando una empresa. Y entonces somos sujetos de engaño. Pero ¿cómo sé que fue el director general el que me escribió? Me adivinan la forma en cómo escribo. Y eso lo hacen a través, también ya lo mencionaron, de inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer los encargados de ciberseguridad respecto a este tipo de ataques? Pues simplemente hacer lo que podemos, ingeniárnosla, pues somos ingenieros, ¿ok? Pero también recurrimos a la inteligencia artificial. Pero no basta solamente el comprar cajas y el tener de alguna manera algún servicio contratado para contrarrestar este tipo de mal. Tenemos que tener también estrategia y tenemos que entender la psicología del ciberatacante, saber para qué es que quiere hacerlo. Les voy a comentar otro caso que vivimos muy de cerca y fue precisamente un caso en el cual la competencia en una empresa, no la menciono, trató de frenar a la empresa que fue objetivo del ataque a través precisamente de la contratación de servicios de hacking as a service. Y hoy día hay mafias como la mafia rusa, en este caso es un Black Hat, previamente identificado, perfectamente identificado por el comportamiento que tenía o que tuvo durante el ataque, y ellos no paran, son como perros de presa y van a estar continuamente viendo la manera de atacar la empresa. Entonces es aquí cuando nos sentimos como Bruce Willis con una resortera y tratando de huir de los espías rusos, ¿no? Nos sentimos un poquito indefensos. Es aquí justamente donde un tema de apoyo a nivel gubernamental, de apoyo a nivel institucional, de apoyo a nivel jurídico, nos puede permitir el poder rastrear cuál fue el problema, dónde se originó el problema. Y nos vamos a enfrentar a un problema a nivel internacional, porque resulta ser que mi legislación local pues no va a poder perseguir a un malhechor en Rusia o en Turkmenistán o en donde sea. Entonces, obviamente, solamente vamos a poder perseguir con una miopía informática lo más cercano. Y va a ser probablemente la máquina de mi vecino que lo utilizaron para atacar. Aquí hay que tener mucho cuidado en la legislación, porque esa miopía informática puede llegar a que atrapemos personas que no son las responsables del ciberataque, porque fueron utilizadas. Y hoy día, hace un momento también se comentaron bots, se comentaron, sistemas inteligentes que están dedicados a atacar. Y justamente eso es, cómo me cuelo entre diferentes equipos, me cuelo entre diferentes empresas, naciones, inclusive para poder obtener información. Esto nos habla de un trabajo de tiempo. Y es un trabajo que no necesariamente cuando lo descubrimos está ocurriendo. Ya ocurrió meses atrás, ya nos vulneraron meses atrás, o quizás años, y entendieron perfectamente el comportamiento de nuestros procesos. Es aquí donde justamente la colaboración internacional, una regulación adecuada, nos puede permitir el tener un contraataque en un momento determinado, apoyados en una institución que sepa hacer las cosas, o bien tener la prevención, que también se mencionó aquí como algo muy importante. Ya hago mención de esto, insisto, ya mi speech, pues todos lo dijeron, y bastante bien, por cierto, y mucho más completo de lo que yo hubiera podido decir. El día a día de una persona encargada de ciberseguridad, pues sí, es estar revisando los sistemas, las ojeras no son gratuitas, las ojeras son porque trabajamos de noche normalmente, sin ser Batman, sin tener capa, pero también a veces nos volvemos un poquito héroes al detener a algunos malhechores, y ese es un día a día, y por eso es necesario que tengamos una ley, que tengamos un organismo, que tengamos una estructura que nos permita ayudar a las personas inicialmente, a las empresas y a las instituciones a poder frenar el cibercrimen. Es cuanto tengo que decirles y agradezco mucho su atención. Gracias.
Desde luego que agradecemos al licenciado Héctor Méndez de Coparmex por su ponencia aquí vertida. Un tema que tenemos que hablar, los que estamos aquí representados y seguramente algunos más que serán necesarios. Es un tema que para los mexicanos es crucial y creo que estamos haciendo lo necesario para encaminar a nuestra primera legislación en materia de ciberseguridad. Bien, vamos a comenzar mencionando pues parte de lo que es este foro, porque es importante el tema de ciberseguridad. Ya muchos de los que me antecedieron creo que dieron pues cifras, hablaron acerca de pues, los incidentes que pues, han ocurrido en nuestro país en diferentes instancias federales, estatales, municipales. También sin duda el sector empresarial se ha visto afectado. A nivel internacional también la que me antecedió también dio cuenta de pues, ciberataques importantes que se han suscitado en nuestro país del norte, con la cual tenemos una excelente relación y también dependencia. Me parece que en ese sentido pues, creo que los números lo denotan, es un tema muy relevante, pero sin duda nosotros tenemos también que aportar y hacer lo que nosotros necesitamos para poder atender nuestros casos que en un determinado momento pues, se están suscitando y poder prevenir muchos de los otros. Bien, sin duda el tema de la ciberseguridad es importante para poder lograr una estabilidad en la nación y sin duda esa estabilidad se puede dar para la seguridad que necesita la gente, nuestros ciudadanos. Algo que también es muy importante y eso es cierto, el tema de México, que es uno de los países con más ciberataques a nivel mundial. Eso es algo indudable y que no vamos a poder en ese sentido pues, contrarrestar si no nos ponemos de acuerdo y tengamos una primera legislación que nos ayude en vías de poderlo lograr. Sin duda, pues todos estos ciberataques que llevamos a cabo pues generan un gran conflicto a nivel nacional y también como el doctor que me antecedió, el doctor Alfonso Arreola, bien mencionaba, no todos son ciberataques. También es cierto, hay en este caso pues eventos que ocurren particularmente a la ciudadanía y que sin duda los ponen en jaque en cuanto a pues, el uso de sus recursos, de sus dineros, que sin duda pues, es algo muy importante y hay que atender. Bien, me gustaría, bueno, voy a presentar unas láminas. El enfoque que le podemos dar a la ciberseguridad, si bien es cierto, se vio en unas gráficas anteriores el tema de la seguridad nacional y también el tema de la seguridad pública, a mí me interesaría mucho poder abordar este tema y ver el enfoque que le podemos ver al tema de la ciberseguridad. Desde nuestra óptica, me parece que la ciberseguridad pues, no debería de verse como un tema, pues, como si fuera una guerra. Me parece que las condiciones en nuestro país son diferentes, me parece que son difíciles, no obstante debería de prevalecer, poder de prevalecer la óptica desde el punto de vista de seguridad pública. ¿Por qué? Porque es muy importante empoderar a la ciudadanía. Es importante que la ciudadanía como medio de transformación social pudiera en determinados momentos simularse una guerra de ataque y contraataque. Y eso de alguna forma es cierto, solo que la perspectiva que nosotros buscamos es verla de manera diferente. Siguiente, por favor. Tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía y hablamos de un término reciente acuñado que se tiene que ver con la ciudadanía digital, en donde esta ciudadanía digital busca a través de una formación constante, siguiente por favor, de poder empoderarla con conocimientos para que haya una mayor distribución de poder y también logremos una mayor innovación y desarrollo digital. ¿Por qué esta visión? Porque esta visión lo que nos pudiera permitir es enfocarnos en el elemento más importante de toda la sociedad, de todas las empresas y del sector público, justamente es el sector, en este caso son los recursos humanos. Sí. ¿Podemos pasar a la siguiente? Justamente aquí, bueno, esta matriz que les estaba mostrando. Pasamos a la siguiente. En ese sentido, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una tipificación de ciberdelitos
Para esto lo que se ha propuesto en diciembre pasado fue la creación del Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos. ¿Qué es lo que sucede con este registro? Este registro es una base de datos que pertenece al Sistema Nacional de Información y que es otro registro más, así como el Registro Nacional de Detenciones, así como el IPH, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, que lo que busca es dar cuenta de todos los incidentes de ciberseguridad que pasan en este país. Muchos de los que me antecedieron dieron muchas cifras y son cifras, creo que hasta cierto punto válidas. El tema es que provienen de terceros fuera de nuestro país, que la verdad no podemos corroborar. A veces me parece, y lo digo respetuosamente, parece que es un tema mucho más comercial. Yo creo que no busco tapar el sol con un dedo, simplemente me parece que tenemos que tener estadísticas propias que pueda dar cuenta. Se dieron algunas, y aquí el jefe Oliver seguramente ahorita la refrendará, acerca de lo que Guardia Nacional, por ejemplo, está viendo. A mí me parece que este registro nacional puede complementar justamente toda esta información y darnos una fotografía de lo que está sucediendo realmente en este país. Pero para eso tuvieron que suceder varias cosas. Primero, ponernos todos de acuerdo para crear este registro nacional y hacerlo obligatorio a todo el país. Siguiente, que hay un catálogo de ciberdelitos para poder en ese sentido tener una homologación de los incidentes. Me parece que este es un primer gran esfuerzo que estamos haciendo. No quiere decir que esté cerrado, incluso no estamos cerrando un tema internacional y ahorita voy a hablar un poco acerca de eso. Y siguiente, que entonces las unidades de policía cibernética de todo el país, que son las que nos ayudan justamente con el registro de esto, que lo hacen puntualmente, nos están dando cifras muy interesantes y que vamos ahorita a mostrar en la siguiente diapositiva de cómo se está comportando parte de esta ciberdelincuencia. Siguiente, por favor. En casi 6 meses que tenemos ya del registro en operación como tal, casi tenemos un número de 30,000 incidentes registrados. No se alcanza a ver en la tablita, pero ahí viene la distribución por estado de cómo están aportando y hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Evidentemente es un registro de nueva creación y esperamos que más adelante todos no van a poder evidentemente tener la misma cantidad, pero seguramente se incrementará. Hasta ahorita tenemos prácticamente 27 estados que nos están ya dando sus datos y tenemos Campeche y Coahuila ya en la puerta para que sigan haciéndolo y el resto seguramente antes de que termine el año ya lo tendrán. Esto que ustedes ven aquí nos puede dar una idea de qué es lo que pasa en este país y creo que esto nos puede ayudar a todos a generar más y mejores estrategias de ciberseguridad, además de que está sentando las bases de una colaboración a nivel nacional para poder atender estos eventos. Ya se ha hablado, y no voy a generar polémica al respecto, de la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Me parece que es muy necesario. Creo que con estas coordinaciones que estamos llevando a cabo a nivel estatal y federal, sin duda pudiera servir de base para crear esa agencia nacional. Además de que vamos de la mano con lo que comenté, queremos orientarnos con un enfoque hacia la ciudadanía. Bien, podemos pasar a la siguiente. Algo que también estamos realizando y que nos parece muy importante es la cultura de la denuncia. Ya a través de la Profeco con sus atribuciones, en este caso empresas particulares, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación Pública, nos están mandando ya reportes de denuncias muy particulares en donde se está haciendo mal uso de la imagen, se está transcribiendo información, se está tratando de extorsionar a ciudadanos y que estamos atendiendo ya de manera puntual. Aquí pues los datos son más bajos, pero aquí lo que podemos hablar de esto que ustedes ven aquí, estamos hablando ya de denuncias formales que se les está dando cauce y que evidentemente a medida que vayamos engrasando la maquinaria seguramente tendremos mucha más capacidad para poder atender. Aquí vale la pena mencionar, no los atendemos nosotros como Secretaría de Seguridad Pública, lo hacen las unidades de policía cibernética de los estados. ¿Sí? Siguiente, por favor. Algo que nos parece muy importante con este registro nacional es dar cuenta de lo que está sucediendo y para eso ya tenemos indicadores como los que ustedes ven aquí, de extorsión sexual, de extorsión cibernética, violencia digital, suplantación de identidad, acoso cibernético, que son de los indicadores que evidentemente pues, nos interesan mucho porque son de los casos que más se nos presentan. Entiendo el tema de los hackeos a Sedena, a Pemex, etcétera, etcétera.
pero si lo vemos enfocado a la ciudadanía, créanme que el daño, yo desde mi perspectiva creo que es mayúsculo. Por eso la idea de centrarnos en ello. Y aquí también algo que podemos dar cuenta es algo que interesa mucho a nuestra secretaria, el tema de violencia de género. Es algo que vemos de verdad muy fuerte, y creo que con la colaboración de todos, hablo incluso de instituciones de seguridad nacional y nosotros de seguridad pública, podemos aportar para poder ayudar a minimizar, más bien no minimizar, perdón, a atender la mayoría de los casos que se nos presentan. Siguiente, por favor. Algo que también estamos haciendo es, con toda esta tipificación de delitos y con todos esos trabajos, es monetizar los incidentes que estamos evitando. Aquí tienen algunas cantidades que son estimados de lo que se está realizando y cómo estamos evitando, en este caso, que la ciudadanía evidentemente pierda, ¿sí? Insisto, es un estimado. Nos parece que si hacemos estudios mucho más formales o mucho más a profundidad, podemos tener cifras, me parece, más altas, ¿sí? Pero que esto de alguna forma ya denota lo que están costando estos incidentes a nuestra sociedad en general. Siguiente, por favor. El tema de la prevención nos parece muy importante. De hecho, creo que es a donde tenemos que dar la mayoría de nuestros esfuerzos. Justamente tiene que ver con este tema que para nosotros es vital, una ciberguía en donde podemos dar cuenta de los problemas que puede tener el ciudadano, y que estos problemas son expuestos de una manera muy simple, muy fácil de poder entender, incluso de manera gráfica, con lo cual buscamos generar esa cibercultura, en donde pues ayudemos a preparar a esta ciudadanía y poder prevenir acerca de los temas. Esta ciberguía ya va en su segunda versión y aquí tienen un QR donde pueden justamente obtenerlo para poderlo descargar. Es de uso público, no hay ningún problema. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, sin duda es importante ir hacia un marco que nos pueda permitir una mejor y mayor actuación en materia de ciberseguridad, y para eso pues aquí tenemos algunas recomendaciones. No quiero dejar pasar por alto, desde nuestra óptica y para lo que hemos estado trabajando, la Ley General de Ciberseguridad que tiene la senadora Jesús Lucía, desde nuestra perspectiva, es la que más se puede asemejar a esta exposición que está haciendo su servidor. Sin duda que es el punto número 1, en donde buscamos fortalecer o crear estas leyes y regulaciones de los sistemas nacionales de información. Un segundo aspecto muy importante es la seguridad de los ciudadanos en el espacio. El tema de prevención es algo en donde todos tenemos que sumarnos. Nos parece muy importante generar campañas a todos los niveles, hablando desde preescolar hasta adultos mayores. Creo que hoy en día todos, de alguna u otra manera, estamos inmersos en el uso de la tecnología. Tenemos que desarrollar campañas ad hoc de diversos temas. Muchos de ellos creo que se han puesto sobre la mesa, los hemos también ya abordado. No obstante, esto es una actividad que tenemos que hacer de manera muy recurrente y que, insisto, creo que es una de las principales. Tercero, la seguridad de la información en el sector de la economía. Creo que muchos de los que están aquí presentes saben de este tema y creo que a todos conviene cuidar la casa. Sin duda, una regulación nos puede ayudar a todos para que esta parte podamos cumplirla. Cuarto, asegurar el funcionamiento de la infraestructura crítica de información de los diversos sectores. Y aquí voy a ser muy preciso. Estamos hablando de infraestructura crítica de información. Y puedo poner como ejemplo aquí el Senado de la República. ¿El Senado de la República es una infraestructura crítica? Yo que sí. Lo es. Pero no tenemos el dinero para cuidar a cada uno de los senadores, ni tal vez a toda esta infraestructura física. Me parece que desde el tema del punto de vista de ciberseguridad, lo que tenemos que hacer es tratar de asegurar en lo posible pues los servidores, las computadoras, los dispositivos que justamente son los que están, pudieran ser hackeados, pudieran ser expuestos y que pudieran causar un daño importante. Entonces, por eso hacer esa precisión. Y así como el Senado de la República, seguramente habrá empresas que tienen datos personales, en donde evidentemente tendríamos que tomar exactamente las mismas medidas. En el punto número 5, seguridad cibernética para garantizar la seguridad pública y combatir el delito cibernético. Aquí me parece que sin duda necesitamos coordinar de una mejor manera todos los esfuerzos que se hacen en los 3 niveles. Hablo de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Como lo comentó la licenciada Nujat, que me antecedió, en esa agencia cabemos todos.
Me parece que también lo que puso de nuevo de manifiesto el doctor Adolfo, que es el tema de salud, sin duda tiene que estar ahí representado. Me parece que una agencia es lo que nos hace falta para amalgamar muchos de los esfuerzos que estamos realizando y llevando a cabo, y que ahorita a lo mejor, pues, como hemos tratado de sacar el tema siendo más reactivos, pues son esfuerzos aislados y que necesitamos dar, pues en este caso que necesitamos unir, tenemos que trabajar juntos y en donde podemos converger estas tres grandes áreas de seguridad. Solo que sí quiero hacer la precisión. A mí me parece que quien debe de coordinar estos esfuerzos al interior es la seguridad pública. Insisto, hay que empoderar a la ciudadanía y repartir el poder, que no quede en una sola instancia. Nuestro objetivo o el objetivo que puede tener una agencia es empoderar a la ciudadanía para que entre todos, como se mencionó en un principio, la ciberseguridad es un aspecto que todos tenemos que cuidar, es responsabilidad de todos, no de una instancia. Entonces me parece que el éxito pudiera venir de esa manera. Y no lo digo yo, también si vemos la estrategia, la última estrategia que publicó la Unión Europea, tiene exactamente el mismo enfoque. Su servidor, también aquí Oliver, no sé si alguien más de los que está aquí representados, hemos estado participando en un foro internacional de la ONU para la identificación de ciberdelitos. Eso nos parece muy, muy importante. Y todos los trabajos que se están haciendo y el enfoque tienen lo mismo que les acabo de comentar. No estamos despreciando en ningún momento el tema de seguridad nacional, sin duda es muy necesario, pero todo parte de la seguridad pública. 6. Desarrollo de capacidades de defensa cibernética para proteger de servicios públicos. Este punto casi en su mayoría es de las Fuerzas Armadas. Hablo de la SEDENA, de la CEMAR, del Centro Nacional de Inteligencia. Insisto, hay muchas amenazas en el exterior que necesitamos, en este caso, prevenir y en su momento atacar, y las Fuerzas Armadas sin duda juegan un papel muy importante. 7. Garantizar el funcionamiento seguro y la disponibilidad de los principales sistemas de gobierno en caso de que se produzcan desastres. Necesitamos asegurar la continuidad del negocio, tener un plan de recuperación de desastres, pero si esto lo llevamos a una parte económica, sabemos que esto es carísimo. Tenemos que buscar esquemas que nos puedan permitir lograrlo. Y sin duda, algo que puede ayudar es el hecho de podernos coordinar para buscar soluciones que nos puedan permitir pues seguir operando. Ya lo mencionaron mis antecesores, yo también creo en ello, creo que un tema de compliance, sin duda, aquí sería más que necesario. Y finalmente, el fortalecimiento de la ciberseguridad nacional a través de la cooperación internacional. La ciberseguridad es un tema internacional, no es un tema nacional. Somos en ciberseguridad, y así lo veo, en relación o en función de los acuerdos que tengamos con otros países, con otros bloques. Hablo de América del Norte, hablo de Europa, hablo de Asia. Me parece que en ese sentido, si no tenemos acuerdos de cooperación para poder tratar el tema de ciberseguridad, creo que no llegaríamos muy lejos. Bien, pues muchas gracias por su atención, es cuanto a lo que tengo que aportar. Muchísimas gracias, secretario. Agradecemos al director general de Gestión de Servicios de Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Alejandro Canales. A continuación, señoras y señores. Espacio para mandarles un saludo a los presentes y a los que están viendo este evento a través del canal del Congreso. Un saludo de parte del comandante de la Guardia Nacional, el comisario general Luis Rodríguez Lucio. Quiero iniciar mi participación comentando y puntualizando algo que nos permita primero generar un contexto y una fotografía de la situación actual. Ya comentó algo el doctor Canales respecto de lo que se está trabajando sobre un registro de incidentes cibernéticos que va muy de la mano del modelo homologado de unidades de policía cibernética creado por la Guardia Nacional, que más adelante, si me permiten, voy a tocar. La intención de mencionar el contexto y la situación actual tiene que ver justamente con identificar la situación desde la óptica de la Guardia Nacional. Tenemos dos canales principalmente para identificar lo que está sucediendo. Una de ellas, desde luego, tiene que ver con el reporte de denuncias ciudadanas, los reportes ciudadanos
que se llevan a cabo a través de los canales institucionales como el 088, que de alguna manera permiten recopilar información directa del ciudadano de a pie. Se dice, y la verdad es que es muy cierto, está bien tener estadísticas de referencias de la industria, son muy válidas, pero también hay que ver lo que está pasando en el día a día con el ciudadano de pie. ¿Qué nos ha reportado? Alrededor de 70,000 reportes vinculados con temas de ciberdelitos en el periodo de diciembre de 2018 a agosto de 2022. Un promedio de 50 reportes diarios, que esto suma a las estadísticas que comentó el doctor Canales hace un momento. El 27% tiene que ver con fraude. Es el delito que ya se comentó aquí, es uno de los delitos que son más recurrentes a través de las tecnologías de la información y comunicación. El 14% amenazas, 13% difamación, 12% acoso cibernético, 11% reportes de sitios web. Muy interesante porque cuando ponemos canales de atención ciudadana, permitimos esa integración justamente que ya se comentó, que la ciberseguridad la hacemos todos. La ciudadanía reporta cuáles son las actividades o en específico sitios maliciosos o fraudulentos que, aunque no hayan sido todavía víctimas, ellos alertan para que se lleven a cabo actividades preventivas y evitar que algún otro ciudadano o algún ciudadano o ciudadana pueda afectarse. El 23% de esta cifra que comento tiene que ver con otros delitos, entre los que destacan la suplantación de identidad, el phishing y temas tan lacerables como el tema de la pornografía infantil. El otro canal que tenemos, que es un canal más proactivo, tiene que ver con el ejercicio de actividades específicas y especializadas que lleva a cabo la Guardia Nacional a través de sus unidades especializadas en materia de ciberseguridad, con la Guardia Cibernética y el Centro Especializado en Respuesta a Incidentes Cibernéticos, el CERT-MX. En este mismo periodo que ya señalé, se han atendido alrededor de 130,000 incidentes de ciberseguridad. Un dato relevante es que el 60% tiene que ver con código malicioso, todo tipo y variaciones o variantes, como ustedes las conocen, que tiene que ver con malware o ransomware, entre otros. El 20% tiene que ver con sitios web fraudulentos. Esta es una situación bien interesante porque, a pesar de que es una actividad compleja, el identificar actividades maliciosas con daño específico a los ciudadanos, ha permitido a la Guardia Nacional neutralizar sitios fraudulentos antes de que estos generen un daño a la ciudadanía. Con una actividad que evita que más de 3,000 millones de pesos lleguen a la ciberdelincuencia. Estamos suponiendo con esta cuantificación que al menos un ciudadano se evite que sea afectado por una actividad fraudulenta a través de estos sitios malintencionados. El 10% de esta cifra que mencioné tiene que ver con vulnerabilidades a la ciberseguridad. Es bien interesante, pero hay muchos sistemas actualmente expuestos a Internet porque proveen algún servicio que cuentan con distintas vulnerabilidades de ciberseguridad que, al ser detectadas de manera proactiva, la Guardia Nacional habilita alertas tempranas para que puedan ser prevenidos. Bien, después de este breve contexto de situación actual que identifica la Guardia Nacional, quiero comentarles algo acerca de la experiencia que nos ha dado todos estos años trabajando en la materia. Es decir, el uso de las tecnologías de la información con fines ilícitos. Y hemos identificado tres grandes líneas de acción que usan los ciberdelincuentes o que utilizan los ciberdelincuentes para llevar a cabo alguna afectación de cualquier tipo de las que ya se mencionaron aquí. Una de ellas es utilizar las tecnologías de la información y comunicación, el Internet, como medio para potencializar los delitos convencionales, como ya se ha mencionado, el fraude, la extorsión, el robo de datos personales, entre otros. Aquí vale la pena resaltar que el medio comisivo amplía por mucho respecto de los medios tradicionales o convencionales la cobertura delictiva, que
generando grandes afectaciones a la ciudadanía. Esto es específicamente relevante cuando se trata de legislar en la materia, porque si bien es cierto, temas como fraude y extorsión pues son delitos tipificados plenamente en los ordenamientos respectivos. Sin embargo, no es lo mismo hacer un fraude casa por casa o mano a mano que llevar a cabo una campaña de fraude cibernético a través de las tecnologías, donde, como ya lo comenté, la cobertura delictiva se expande totalmente mucho más de los medios tradicionales. Por eso, repito, el medio comisivo tiene que ser considerado en la parte de la construcción de ordenamientos legales. El segundo es utilizar la tecnología como herramienta para afectar la seguridad de la información y servicios tecnológicos, como temas de ataques de negación de servicio, defacement, que es la alteración del contenido web, de sitios web, desde luego, exfiltración de información, ataques de ransomware, entre otros. El tercero es el uso de la tecnología para alterar procesos y o tecnologías de operación. Ya se mencionó hace un momento que cada día están más entrelazadas las tecnologías de la información y las tecnologías de operación, las que están respaldando procesos industriales. Y estamos hablando de que esta línea tiene afectaciones al mundo real, ya se comentó, y esto pues no es una novedad. Por ejemplo, podemos citar el ataque de Stuxnet que afectó el proceso industrial en una planta nuclear en Irán, que lo que hizo fue alterar la velocidad de centrifugadoras que estaban trabajando en esta planta de uranio, y este ataque virtual o ataque cibernético pues provocó la alteración de este proceso industrial, generando daños físicos. O bien ataques al ransomware, o ataques de ransomware, perdón, como los que hemos visto recientemente anunciados en distintos medios de comunicación. Uno que particularmente me llama la atención es el ataque al oleoducto Colonial de Estados Unidos, que afectó el suministro de combustible al sector de aviación en una parte importante de Estados Unidos. Es otro ejemplo de que esta línea, este vector de ataque, pues la cibernética provoca afectaciones tangibles, afectaciones al mundo real. Bien, siguiendo en esta misma, digamos, charla, la tecnología puede ser usada entonces con doble propósito. Es decir, puede ser utilizada para el beneficio y el progreso social de las naciones, pero también, como ya lo estoy comentando aquí, ya se ha comentado, puede ser utilizada con fines totalmente ilícitos. Y es ahí justo en donde se requiere profundizar y debatir sobre la regulación del uso de la tecnología como arma cibernética, sin afectar desde luego el desarrollo y la innovación. Tenemos que ser particularmente claros para no alterar justamente o afectar el desarrollo y la innovación, que dicho sea de paso, ya se comentó aquí, grandes avances en materia de tecnologías de la información que hoy día están plasmados en acuerdos internacionales como el TEMEC. Desde luego, todo este uso de la tecnología, yo quisiera citar al menos dos ejemplos que creo que valen mucho la pena, no solo por lo que estamos viviendo día a día, sino porque me parece que esta mezcla del uso de la tecnología con fines ilícitos o de doble propósito nos van a permitir entender cómo ha evolucionado la cibercriminalidad y hacia dónde podría estarse proyectando. En este caso, me refiero, por ejemplo, al uso de los criptoactivos. Ustedes saben perfectamente que las criptomonedas, pues hoy día ya son utilizadas en el comercio electrónico, muchas instancias las aceptan. Sin embargo, ha sido factor para la evolución y que ha permitido en gran medida que el ransomware se haya convertido hoy día en una amenaza de escala global y con afectaciones a la seguridad nacional. ¿A qué me refiero específicamente? Y aquí vale mucho la pena comentar. Me refiero a que anteriormente, cuando empezó el ransomware, que vale la pena, por eso digo que es un ciberdelito objeto de estudio,
El ransomware tiene más de 3 décadas, o alrededor de 3 décadas. El primero fue justamente cuando se distribuía información del VIH en disquetes y llevaba ya un código malicioso que cifraba el archivo autoexe.bat. Seguramente algunas personas han de recordar que había un archivo de esta denominación en las computadoras, y lo que hacía era cifrar justamente este archivo para que la computadora se detuviera y no terminara el proceso de arranque. Bien, el atacante pues pedía un rescate por esa actividad, decía que se había violado el uso de licencias informáticas y se tenía que pagar. Entonces pues utilizaban los medios convencionales para depositar en cuentas tradicionales, en cuentas bancarias. Sin embargo, gracias a la regulación, pues evidentemente los delincuentes ya no podían captar este dinero ilícito porque había regulación efectiva para poderlos contener. Sin embargo, cuando nacen los criptoactivos y la ausencia de regulación en la materia, los ciberdelincuentes siguen perfeccionando esta metodología delincuencial y nacen otros tipos de ransomware, como el virus del policía, seguramente se han de acordar, y los ataques de ransomware de doble extorsión que hoy día estamos visualizando. Las criptomonedas, repito, y la ausencia de regulación en la materia permite a los delincuentes recolectar el dinero mal habido proveniente de estas actividades ilícitas. Por eso digo que el uso de las criptomonedas ha propiciado, sin que sean malas, repito, las criptomonedas, por eso digo de doble propósito, y las carencias de regulación, pues ha sido una herramienta utilizada por los ciberdelincuentes para poder expandir estas actividades ilícitas a nivel global, permitiendo recabar este dinero mal habido. Otro de los ejemplos de este tema del uso de la tecnología con doble propósito es la tecnología utilizada por profesionales de la ciberseguridad, los hackers éticos, ¿no? Que muchos nos dedicamos a analizar justamente vulnerabilidades para que se puedan subsanar antes de que sean explotadas por ciberdelincuentes. Entonces, estas tecnologías en manos equivocadas pueden ser armas cibernéticas de alto alcance. Por eso digo que evidentemente sí tenemos que utilizarlas, pero tenemos que verificar la oportunidad y la pertinencia en un debate abierto de regular su uso. Ahora bien, quiero también comentar que afortunadamente en materia de ciberseguridad se ha hecho mucho en nuestro país. La Guardia Nacional ha implementado diversas acciones que hoy día se han convertido en políticas públicas o que han generado la construcción de capacidades y que vale mucho la pena impulsar, que dicho sea de paso, en las participaciones que hemos tenido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, hemos aportado estos conocimientos de la Guardia Nacional en materia de ciberseguridad. ¿Cuáles son esas acciones destacadas? Uno es el modelo homologado de policías cibernéticas. Este es un modelo que ha estado implementando la Guardia Nacional en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como ya se comentó, que incluye desde luego la construcción de capacidades no solo en herramientas, en procesos, sino también en personas, para que las entidades federativas cuenten con cuerpos especializados dentro del área de seguridad pública, y estas son las unidades que están suministrando información en el registro de incidentes cibernéticos que ya comentó el doctor Canales. Entonces, este es un tema bien interesante porque se están construyendo capacidades en el sector de seguridad pública en nuestro país con estas acciones. El segundo es el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que implementa la visión de gestión del riesgo, que ya se comentó aquí la importancia de implementar esta visión. Este Protocolo Nacional Homologado lo pueden consultar en la página gov.mx/CERT-MX. Este protocolo permite, desde luego, digamos que organizar las estructuras actuales, permite desde luego hablar el mismo lenguaje, permite que las diversas instancias encargadas de ciberseguridad o seguridad de información implementen acciones de análisis de contexto, implementen acciones de identificación de activos críticos,
etc. Están basadas en las mejores prácticas internacionales como el framework de ciberseguridad del NIST y el framework de ciberseguridad de ENISA, entre otras, tropicalizados desde luego a la realidad de nuestro país. Tercero, la Semana Nacional de la Ciberseguridad, que por cierto es uno de los eventos más longevos del país. Recientemente, la Guardia Nacional lanzó la 8ª edición de la Semana Nacional de la Ciberseguridad. Y por último, en este tema de las acciones destacadas, quiero comentar acerca del operativo Salvación que coordina la Guardia Nacional para la prevención e investigación de casos de pornografía infantil, que afortunadamente ha dado muy buenos resultados en materia de presentar denuncias, porque los mismos elementos de la Guardia Nacional se constituyen en el Ministerio Público a presentar la denuncia, rescates desde luego de víctimas y de puestas a disposición de la autoridad competente de los presuntos responsables. Cabe mencionar que también este tema es un objeto de, digamos, de investigación en este proceso que estamos llevando a cabo de la implementación de una ley de ciberseguridad. Porque el modelo que se está siguiendo desde hace varios años para la implementación del operativo Salvación es uno de los modelos más maduros a nivel internacional en materia de prevención e investigación de delitos de abuso sexual infantil y de pornografía infantil. Combina legislación y un esquema de operación adecuados, donde el sector privado y el sector gubernamental colaboran en el ciberespacio sin barreras geográficas. Este tema es de particular relevancia porque ya se ha ejercitado el músculo, por decirlo de alguna forma, en nuestro país. Ya hay casos exitosos donde se lleva a cabo todo el proceso de investigación cibernética en la materia. Repito, es uno de los modelos más maduros a nivel internacional y vale mucho la pena observar todo su proceso. Otro de los aspectos fundamentales desde la óptica de la impartición de justicia y que no se ha comentado ahorita en este recinto es el tema de la evidencia. La evidencia en el cibercrimen, a diferencia del crimen convencional, está en manos de terceros, es decir, está en manos de quien provee el servicio de Internet, está en manos de quien provee los servicios en Internet, como correo electrónico, redes sociales, etc. O bien está en manos de privados que tienen tal vez un servidor de cómputo conectado a Internet, expuesto a Internet, y que tiene vulnerabilidades que son explotadas por ciberatacantes y que este servidor es utilizado como plataforma de ataque. La evidencia es fundamental porque sin evidencia no hay crimen que perseguir. Se requiere fundamentalmente regular, como yo considero que ya está en los proyectos de ley, habría que revisar las últimas versiones, pero la Guardia Nacional ha estado constantemente participando en estos debates. Se requiere puntualizar justamente el tema de la evidencia digital. Repito, es un tema fundamental y a diferencia del crimen convencional, en el crimen cibernético está en manos de terceros. Bien, ahora para poder ir perfilando al cierre de mi participación, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Y lo hemos expuesto en diferentes foros, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Desde nuestra óptica, tenemos varias áreas de oportunidad y creemos que una de ellas es la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad transeccional y vinculante, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, que nos permita, desde luego, dentro de toda esta estrategia, porque son varias cosas las que hay que considerar, no solo el tema de seguridad pública, seguridad nacional, etc., que ya se ha comentado y que es fundamental, desde luego, considerarlo. Pero la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, bien construida, nos va a permitir, valga la redundancia, construir el andamiaje legal para mejorar la ciberseguridad y aprovechar las áreas de oportunidad que ésta trae consigo.
debemos de considerar, entre otras, las siguientes. Por su relevancia y porque es el sector en donde me desenvuelvo, la seguridad pública y procuración e impartición de justicia es un tema fundamental que debe estar considerado. ¿Qué debemos de considerar? Uno, cuerpos especializados en la materia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para esto ya está el modelo homologado de policía cibernética que implementa la Guardia Nacional. Fiscalías especializadas, fundamental, si no, no se va a poder avanzar en la procuración e impartición de justicia. Desde luego, un ordenamiento legal que esté perfectamente tipificados y considerados, por ejemplo, el medio comisivo y los nuevos ciberdelitos que van evolucionando con el desarrollo tecnológico. Desde luego, incluye capacitación también a jueces, fundamental en el proceso de impartición de justicia en materia de ciberseguridad. Siguiente es seguridad nacional e infraestructuras críticas, que ya se comentó, no voy a ahondar mucho en este tema, pero va a permitir desde luego identificar, construir capacidades para poder prevenir, identificar y contener las famosas APTs o amenazas persistentes avanzadas, y la definición de los sectores estratégicos de infraestructuras críticas. Siguiente, educación, también ya se comentó, pero vale la pena resaltar la importancia de la educación en materia de ciberseguridad, incluir ciberseguridad desde los niveles más básicos de educación. Siguiente es la normalización o estandarización en ciberseguridad. Mucho se nos da utilizar las mejores prácticas a nivel internacional, lo comenté yo mismo, utilizamos el NIST, el NISA, pero vale la pena también que en México se desarrollen capacidades mucho más profundas a las actualmente existentes en materia de normalización y estandarización, que generen mejores prácticas, adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación. Mientras México no tenga la capacidad de tener una independencia tecnológica, que nos va a llevar mucho tiempo, tenemos que generar mejores prácticas y estándares para la adopción adecuada del uso de la tecnología de la información y comunicación. Desde su ingreso al país se tiene que verificar que la tecnología no traiga código malicioso preinstalado, ya sea en hardware o en software. Y aquí el tema de normalización o estandarización en ciberseguridad creo que tendría grandes aportaciones. Siguiente, innovación y desarrollo, porque en realidad no todo es malo y no todo es una carga en materia de ciberseguridad o contención y prevención de la ciberdelincuencia. Trae áreas de oportunidad como generación de nuevos modelos de negocio. México tiene una posición privilegiada en el mundo y creo que tiene un mercado cautivo también. Además, tiene grandes especialistas en tecnologías de diferentes disciplinas y grandes científicos. Creo que una adecuada regulación y construcción de marco legal tiene que considerar también la innovación y desarrollo con miras a generar nuevos modelos de negocio que permitan no solo tener una carga en materia de ciberseguridad y contención del cibercrimen, sino que también México genere mano de obra especializada, procesos y tecnología, principalmente al sector de América del Sur, inicialmente. Siguiente, desde luego fundamental, la colaboración público-privada. En muchos foros se ha comentado, no se puede hablar de ciberseguridad sin colaboración. Es un tema fundamental que también hay que regular, hay que motivar que se lleve a cabo. Los países más desarrollados ya cuentan con modelos de colaboración público-privada perfectamente establecidas, con procesos, con tecnología, con recursos dedicados específicamente al tema de la colaboración. Estructuras de coordinación, ya se ha hablado aquí de la pertinencia de crear un órgano que nos ayude a coordinar todos los esfuerzos. Le han llamado Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿O puede ser Coordinación Nacional de Ciberseguridad? Me parece que si están las condiciones adecuadas, porque acuérdense que todo esto requiere inversión, requiere de dinero. Habría que ver, la agenda pública en México es compleja.
hay muchos otros temas que hay que combatir en nuestro país, no solo la ciberseguridad. Entonces habría que ver, no solo es crear la agencia, sino hay que darle los recursos. Entonces habría que ver si es pertinente, eso no me toca a mí, pero creo que vale la pena que los tomadores de decisión analicen la pertinencia de construir estos organismos que desde luego son necesarios, pero hay que invertirles dinero. O bien, la otra opción, que no es tan descabellada, es crear un Consejo Nacional de Ciberseguridad con las estructuras creadas actualmente, si no hay recursos, porque acuérdense que estoy hablando de una estrategia nacional de ciberseguridad a corto, mediano y largo plazo. Podría ser que en un segundo punto podría o no, eso no me toca decirlo a mí, crear la agencia desde inicio o posterior. Pero la otra opción viable y que es muy buena es crear un Consejo Nacional de Ciberseguridad con la representación de todos los múltiples involucrados, desde el gobierno, la sociedad civil y desde luego los sectores productivos. También, por último, es la construcción de capacidades. También ya se comentó aquí, hay muchos esfuerzos, ya se comentaron ahorita en mi intervención, y varios de mis compañeros, colegas que me antecedieron también ya los comentaron, pero es fundamental la construcción de capacidades, seguir motivando estos trabajos que se llevan a cabo día a día en materia de construcción de capacidades. Bien, me parece que es todo lo que traigo aquí en mis apuntes. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la senadora Treviño, al senador Monreal, por invitar a la Guardia Nacional a compartir con ustedes la experiencia que vive día a día en materia de ciberseguridad y en materia de contención y prevención de la ciberdelincuencia. Muchas gracias.